Bienvenidos a un nuevo episodio de Full Stats, el podcast. Hoy un gran episodio con un gran invitado, con ya Víctor de recurrente. Pues ya los presento, pero este episodio que vamos a hablar hoy, que va a salir el domingo 16 de enero, a la a horas de la noche por ahí, vamos a hablar mucho de el open source. Vamos a hablar de que esta semana estuvo muy agitado todo este tema. Si vieron lo de Faker.js, si vieron lo de Color.js, lo que pasó con la comunidad open source, con GitHub. Sé que estuvo muy interesante, estuvo en las redes sociales muy caldeado estos ánimos, sobre todo el open source, sobre esta protesta, etcétera. Y hoy queremos hablar sobre eso. Para eso pues traemos un invitado que pues parte del mundo del open source, parte de todo esto, que nos va a dar su opinión. Vamos a hablar aquí todos, como pues ya he visto en los otros episodios, pues más que todo una charla normal en este podcast. Antes de empezar a presentar a mi invitado de hoy, que ya ha pasado por aquí por este canal, eh, quiero invitarles a darle like, suscribirse al canal de YouTube. Ya nos pueden escuchar por Spotify. Este episodio va a salir por ahí. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo eso, los podcasts. Entonces, no, listo. Comenzamos y el invitado de hoy es, pues, lo vieron en el título, Miguel Useche. Bienvenido, Miguel. Gracias. Listo, Miguel pues Sí, desarrollador, Miguel fue profesor mío, Miguel pues ha estado en todo este tema de las comunidades open source, pues con Mozilla sobre todo. Ya nos vas a contar un poquito más de tu background, Miguel. Y también con nosotros aquí pues Víctor, que ya bueno, ya parte del podcast y parte de los siguientes episodios, de todos estos episodios. Entonces, bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? bien, gracias por la invitación de nuevo. Vamos a estar aquí. Con, con Miguel ya habíamos hablado un episodio pasado. No fue tanto de podcast, pero fue como un video donde hablamos de PHP mucho, ¿no? Sí, Y PHP que, de título universitario, recuerdo. exacto. Y open source, y PHP No no está recuerdo si muerto. WebAssembly también. Ah, también WebAssembly, ajá. Estuvo Ujú. interesante. Estuvo muy interesante. Gracias. Em, Listo. Buenas, Víctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Por acá todo bien. Un saludo. Todo tranquilo. Un gusto estar Todo otra vez por en acá. orden. Me he estado portando bien aparentemente. Listo. Em, ¿Por dónde empezamos? Bueno, si vieron una noticia que sucedió ya la semana pasada, en principios de enero, la primera semana de enero, y es sobre, ya la busco porque yo la tenía por aquí, el desarrollador de dos librerías open source, tales cuales las que son Color.js y Faker.js, eh, son una de las dos librerías como más populares de NPM. Ya diremos para qué se usan estas librerías, pero pues NPM, el gestor de paquetes de Node.js y bueno, lo que maneja este entorno de JavaScript. Estas librerías pues, open source creadas por el desarrollador Marat Squires, creería yo que se pronuncia así, de la noche a la mañana, miles de proyectos, pues, de un día para otro dejaron de funcionar que dependían de estas librerías. Pues el mismo desarrollador corrompió sus librerías a modo de protesta. Agregó un commit que añadió 5 líneas de código, una actualización bajo el nombre de agregar un nuevo módulo de la bandera estadounidense, 3 líneas para un console donde se mostraba una cadena de mensajes que decía libertad, libertad, libertad en inglés, y un archivo readpin donde enlazaba la información sobre el proyecto de qué le pasó a Aaron Swartz. La motivación, bueno, estaría pues en una reivindicación de la figura de Aaron Swartz, fundador de Reddit, etcétera. Y luego, después de eso, GitHub lo suspendió. Le suspendió la cuenta, le suspendió al acceso a todos sus repositorios. Las librerías, obviamente, pues por la misma de NPM, fueron
actualizaba su versión a la última, a la anterior versión para que pues no tuvieran problemas. Y luego después el desarrollador subió otro mensaje donde decía que ya no quería más trabajar respetuosamente, ya no apoyaré a las empresas Fortune 500 con mi trabajo gratuito. Entonces ahí es donde yo quiero como dividir un poco este episodio. Vamos a dividirlo en dos. Uno, bueno, todo el tema de la noticia, si esto al final es opinión de nosotros, si fue bien, mal, etcétera. Pero hay dos puntos importantes en la protesta. Uno, qué le pasó a Aaron Swartz. Él nombra pues este activista y pues se vuelve en torno a esa protesta. Y el otro mensaje importante es que ya no apoyaré las empresas Fortune 500 con mi trabajo gratuito. Yo creo que por ahí podemos llevar. Si quieren empecemos, no sé quién quiere empezar. ¿Vieron la noticia? ¿Cómo les afectó algo en sus proyectos los que llevan o no? Si quiere empieza, Miguel. Estás muteado. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Esa es No, estaba echando broma. la palabra más repetida del año pasado. Estás muteado. Sí. No, he echado broma de que como soy programador de PHP no me afectó mucho el problema. Sí. Bueno, me afectó. No, era para ver si podemos dar una introducción corta de Aaron Swartz para que la gente entienda por qué hizo la protesta y cómo Ah, partir sí. a eso. Entonces, bueno, Aaron Swartz fue alguien que fue muy influyente en, digamos, el mundo de la informática, no solo en open source, sino en la cultura hacker hace como de la década, digamos, del 2000, principio del 2010. Y entonces, de hecho, fue co-creador del RCS, no sé si muchos lo han usado, que es para cuando uno entra a un blog o sitio de noticias, Total. obtener la información de allí y suscribirse, pues. De hecho, las redes sociales también lo soportan. No me acuerdo, pero bueno, cofundador de Reddit también fue una parte importante del desarrollo de Reddit. Y pues lo que llamaba la atención era que él es la AMIA, bueno, era la AMIA de 30. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando salió RCS, me di cuenta que era alguien como de 14, 15 años y no, como llamaba la atención que un adolescente estuviese involucrado digamos, el desarrollo de tecnologías estándar, pues, a nivel mundial. Y luego al final desde su vida se dedicó como por la misma cultura hacker, como a la información libre, pues a que la información sea libre y cualquiera tenga acceso. Entonces lo que agarraba era que, resulta que muchas veces cuando trabajan en investigación, bien sea en un campo de la ciencia o profesor, etcétera, universitario, a veces tú haces una investigación, pero entonces la publican en medios que son pagos. Y es como no sé cómo explicarlo, como algo medio extraño, porque a pesar de que la investigación es de dominio abierto o la universidad la comparte libremente, a la vez está como licenciada en una publicación cerrada que tiene que pagar. Entonces, Aaron Swartz lo que hacía era como a sacar todos esos artículos que estaban como, digamos, encerrados, estaban licenciados bajo algo pago y los ponía gratis. Entonces, libres, pues. Pero entonces, técnicamente no era como tal un delito, pero tengo que ver un vacío legal ahí. Entonces, él lo que hacía era compartir esa información y luego le hicieron una castigación muy fuerte el gobierno de Estados Unidos y entonces, como, digamos, creo yo, ¿no? Que no aguantó la presión de todo el juicio o lo que le iba a pasar a él, entonces se suicidó. Entonces fue algo que afectó a mucha gente, Sí. bueno, todas las consecuencias que hubo, pues. Yo creo que los legados más importantes de Aaron Swartz, bueno, todo el tema de RCS, obviamente, pues obviamente cofundador de Reddit, súper importante. Para mí en Reddit, o sea, el Internet, muchas cosas del Internet nacen, la mayoría de Internet nace en Reddit. Todo lo que ven en redes sociales primero nace por allá. Sí. Entonces, eso. Otro que yo me acuerdo en su momento fue que él encabezó mucho, bueno, él era un activista también político, social, todo este tema, y él encabezó las protestas cuando la ley está SOPA. Ah, sí. No sé si se acuerda, Víctor, de esa ley. Era como que la ley esta Sí. era que pretendía combatir la piratería, la, la infracción de Sí. derechos de autor, todo esto, pero pues, siempre esas leyes traen medidas de, de libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues, al final creo que nunca se aplicó. Esto dejó, pues yo me acuerdo que en ese tiempo las páginas y todo creo que eran, no me acuerdo qué página específico, pero hubo como un bloqueo. Wikipedia.
Ajá, Ah, no. Wikipedia, Bueno, Wikipedia. Wikipedia hizo anuncios, recuerdo, en ese tiempo. Exacto. Sí, Bueno. Mozilla también hizo, me Ajá. acuerdo, y WordPress, no me acuerdo qué más. Y que hubo un blackout y todo, que fue como el apagón, vamos, fue en modo de protesta. Y entonces él estaba encabezando esta serie de protestas y lo lograron. Entonces fue como una victoria para él. Eso es, creo que una de las partes del legado. Para reforzar ahí, bueno, lo que comentaba Miguel, él se le acusó de haber descargado ilegalmente 4 millones de documentos de librería digital y privada de la página de esta Gestor, no sé cómo se pronuncia, JST.org. Em, y el 6 de enero del 2011, Suar fue arrestado por el Departamento de Policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT Police, bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal e imprudente a un ordenador protegido y daños. Fue imputado 35 años de cárcel, una vaina absurda, pero bueno. Y obviamente él sufría de depresión y el 11 de enero del 2013 pues, fue encontrado ya, se suicidó. Y de hecho, en YouTube, yo le estaba comentando a Víctor antes del podcast, ahí lo vamos a dejar en el enlace, hay un documental muy bueno que se llama The Internet on Boy, la historia de Aaron Swartz. Entonces, está muy bueno. Listo. ¿Por qué entonces, por qué creen que como que su bandera de protesta de Mark Squires fue Aaron Swartz? O sea, ¿por qué creen que ese commit, etcétera, esa protesta? Uy, no sé, no, realmente Sí, o no sé el sea, autor por qué lo habrá hecho, pero uno sería la fecha, pero también creo que le cogió la fecha fue en base a lo de Aaron Swartz. Y me imagino que, claro. no sé si sería por la parte de la cultura hacker, pues como que yo hago mi código, Simbólico. ajá, como siguiendo la cultura hacker y las empresas lo están tomando para otra cosa, o una ¿Creen parte más que, empresarial, no sé. Sí, creen que, ajá, dale, dale. que al final lo de Aaron Swartz es como, era combatir el corporate, ¿no? Capaz Sí. por eso también eh, está ese simbolismo ahí, que más o menos se alinea con lo de no trabajo más para las Fortune 500. Exactamente. Hay un tuit de Miguel que nos estaba comentando que me pareció muy interesante. Y si nos puede comentar un poco más de ese tweet, Miguel, porque creo que ahí podemos hablar un poco de ese tema. Ah, sí, yo ya he colocado era que, bueno, pues no tengo, era como que la gente no trate GitHub como si fuese un proyecto de software libre, sino que simplemente es una empresa que se encarga ahorita es una filial de Microsoft y que se encarga simplemente de hospedar código. Y lo digo porque muchas veces en las comunidades de software libre hablan de GitHub como si fuese, no sé, una panacea, lo más hermoso que existe para aumentar código, pero de hecho el mismo código de GitHub no es libre, entonces se crea como esa contradicción y eso. Bueno, yo no soy tan extremista con software libre, pero entonces, sí, es como raro que la gente habla mucho de que no, voy a poner un caso, pasó en Venezuela, donde no, que sí, que el software libre, hay que luchar en contra de Google, de las grandes corporaciones, de Microsoft y tal. Entonces, después hablaba de GitHub, hay Sí, que subirlo, que hay que compartirlo, crear cuentas. Y uno sí, como, sí, quepa, sí. pero GitHub es parte de ese mismo, eh, se me fue la palabra, como consorcio global de empresas, que no está Exacto. mal, pues, porque, Sí, o sea, es una opción, listo. O ujú. sea, no pasa nada. Pero, ¿ustedes creen que esto traiga repercusiones en el open source? O sea, todo esto de color, o sea, ¿creen que vendrán más protestas o no? ¿O cómo han visto esos ánimos en las comunidades? No sé, Víctor, o bueno, es, yo lo que quería, bueno, lo que quería comentar era que, por ejemplo, creo que hay una problemática que ocasionó fue que por el error que él hizo, bueno, el error no, la protesta que él hizo, muchas empresas se vieron afectadas por eso. Y entonces, no sé si una de las cosas que yo creo que va a cambiar es que las empresas van a tener más cuidado del software que ellos utilizan. No va a ser simplemente hacer un clon y copiarlo, sino de menos que van a hacer más pruebas, un foro en su propio repositorio y eso para que no sea tan fácil que Exacto. se... Y no actualizar a las versiones
a la ligera. Capaz ponerle, sí, ponerle los pins. Yo creo que va a tener repercusiones, capaz, bueno, tampoco me tampoco estoy tan 100% conectado en qué es lo que vino sucediendo después, pero más o menos yo creo que la cosa va porque sí, va a haber más protestas. Yo creo que más gente importante es posible se va a tirar por ahí. Pero creo que me parece que no puede que no sea algo sostenible. Capaz al final todo esto pueden hacerle forks y alguien más lo va a seguir manteniendo, alguien este, va a tomar ese hueco que queda ahí. O sea, va a generar algunos dolores, pero ¿Y cómo viste la actuación de GitHub en suspenderle de una vez la cuenta a Maraca? es un tema complicado, yo creo. O sea, Mm, justamente estábamos hablando ahí de si uno se pone a ver las políticas, al final dejan un statement como que en las políticas de uso de que no van digamos, de cierta manera, no van a permitir daño al usuario y van a actuar en favor de los usuarios. Eso es un statement bastante abierto, o sea, ahí pueden interpretar lo que quieran y al final GitHub es una compañía, ¿no? Y va a defender sus intereses. Ellos tienen seguro partnerships y al final eh, muchas empresas están confiando en GitHub. Entonces, está complicado, o sea, porque también se plantea la pregunta entonces de quién es mi código. ¿Sabes? Se supone que mi código es mío, ¿no? Pero es bastante gris ahí. ¿Cómo lo viste tú, Miguel? sí, no, yo creo que GitHub tiene derecho en hacer todo eso que hizo. Porque bueno, cuando se suscribe, precisamente uno acepta unas reglas y uno, lo que pasa es que uno casi nunca las lee. Y ellos tienen que tener, o sea, bueno, yo no he tenido empresas, ¿no? Pero así de ese tipo, pero yo menos que tienen que cuidarse de todos los aspectos legales que hay, Sí. porque, por ejemplo, una empresa puede mandar a GitHub porque les permitió a ellos descargar código dañino, por ejemplo, que le afectó un negocio, les dañó pérdida. Entonces ellos tienen que tener como reglas para que, bueno, si eso pasa, yo tengo que cargarme de quitar el código que está mal o tomar acciones, como decía Víctor, pues va a defender el derecho de sus usuarios. Entonces, por la parte de GitHub, me parece que es normal que lo hayan hecho y tienen razón, pues, cumplieron con una de sus reglas y le quitaron ahora lo de que ese código es mío y ellos no aceptaron. Bueno, eso es, uno cuando se suscribe a GitHub, pues tiene que aceptar esas reglas. Eso es lo que veo yo, pues. Este, Sí. Me da risa que está leyendo aquí los comentarios en el link de la noticia. Entonces una persona dice como que no, o sea, lo que hizo está mal. Pudo haber hecho la protesta de otra manera. Pero si la hace de otra manera, no estuviéramos hablando no, de él aquí. Entonces, y de lo que sí. sucedió. Entonces, o sea, bien y mal, pues fue una protesta. Obviamente tiene sus repercusiones. Obviamente, pues afecta muchas cosas. Tampoco es que pues destruyó todo No, las librerías no eran como parte de un core importante de algo muy fuerte que fuera a destruir el internet prácticamente, pero obviamente sí tuvo repercusiones. Hay un punto importante ahí que nombró Víctor que me parece muy interesante y es la pregunta, nuestro código que subimos a GitHub, a estas plataformas, en realidad es nuestro. ¿Por qué lo digo? La vez pasada en el primer episodio del podcast, hablamos un poco de GitHub Copilot. Entonces, quería ver tu opinión, Miguel, sobre GitHub Copilot, porque primero, si lo has usado, eh, sí. eh, segundo, si le has visto valor, eh, y tercero, ¿qué opinas de que en realidad Microsoft con GitHub pues, esté aprendiendo es incluso con. Pues no sé si eso está claro, pero muchos dicen que sí que la inteligencia artificial está aprendiendo con incluso código privado. Entonces, no sé cómo lo has visto tú.
Sí, yo creo que voy a caer lo mismo otra vez, porque por ejemplo uno cuando sube código creo que cuando uno lo sube a Stack Overflow, si me acuerdo, usted está dando permiso a que ese código lo pueda usar otra persona. Obviamente porque si yo coloco un método y ese método alguien lo copia y pega, lo va a usar, va a ser obvio que lo va a usar. Entonces, imagino que GitHub hará algo similar con el código que uno suba público. Pues si está público, cualquiera puede usarlo. Entonces, imagino que GitHub se aprovecha de GitHub, no, GitHub Copilot se aprovecha de esa licencia, pues. Y, mm, y entonces utiliza eso porque legalmente lo puede hacer y todo eso. Creo que el problema es que mucha gente no sabe de esas cosas o esos reglamentos y pues es que es importante licenciar el software. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un software y no quiero que lo utilicen para eso, debo colocar en mi licencia que no se permita hacer ese tipo de cosas, pues. Y de esa manera yo puedo digamos, contraatacar o reclamar a GitHub de que, mira, me está usando mi código para esto y no debería hacerse. De hecho, creo que pasó con ID Software, porque ellos tienen como que un código de algo de Quake 3, de una raíz cuadrada, algo para calcular algo, no me acuerdo. En esa época los procesadores no lo pueden hacer. Y alguien descubrió que en GitHub Copilot lo estaba mostrando y ahorita que ese código era licenciado de ID Software, entonces Ah, hubo un problema y lo quitaron de las recomendaciones, pues. claro. Y Pero ahí, ujú, ahí el tema es que ellos se dieron cuenta. sí, ese es el problema. Que se Entonces, ve que el bot está a lo loco haciendo lo que le da la está gana. exactamente, incluso y con repositorios privados, que era un tema también que no Sí. sabemos si está leyendo repositorios privados. Sí, eso es Entonces, algo extraño. Es como Gmail, que Gmail le lee los correos a uno, supuestamente no se los lee, pero le saca las palabras para saber qué intereses hacen. tiene uno. Entonces, como lo mismo, así como Sí, me está leyendo y la vez no. Sí, pero ellos, yo supongo que ellos al final también se deben estar escudando detrás de políticas. O sea, siempre tienen que tener un escudo detrás, ¿no? Y van a tener un ah, abogado claro. que interprete eso de la manera más conveniente. Sí, Eh, Lo que hablamos. o sea, si Aaron Swartz estuviera vivo ahorita, creo que estuviera vuelto loco con todas las sí, vulnerabilidades que hay ahorita a la libertad. O sea, a todo este tema, porque creo que sí, lo del mi impresión es que el open source hace tiempo ya, bueno, hace tiempo, los principios de 2000, 2010, antes de 2010, etcétera, era muy, era la comunidad open source era muy así, muy, y eran con estos activistas así de pro libertad, de compartir, etcétera. Ahorita pues las grandes empresas, pues obviamente pues tienen estos problemas, pues como los que estamos hablando. sí, Listo. creo, Ujú, creo que, dime, creo que eso dime, acaba de dale. decir ahorita es muy bueno, es como una buena transición, porque resulta que sí, sí, o sea, siendo que el open source ganó en el sentido de que hace 10 15 años era visto como algo más hobby, más hack. Pero poco fue aceptado siendo aceptado por empresas. Entonces empresas empezaron a agarrarle y muchas veces invierten o hacen sus propios proyectos open source. Usaban un ejemplo Google con Chromium, por ejemplo, con Blink, el motor. Entonces invierten dinero y es código abierto y lo usan todo el mundo. Entonces también está el caso de la protesta no me acuerdo el nombre del de FakerJS, donde él dice, ok, Mara Squares. Mars, bueno, no sé, Sí, Mark, ya vamos a sé. hablar Mark. De Mark, que entonces esa empresa, muchas empresas se agarran de esos proyectos que son mantenidos por hackers o personas, una sola persona, y no retribuyen a eso. Entonces, a veces el programador puede estar, no sé, muriéndose de hambre y con problema económico, y resulta que ese software está generando mucho dinero a esa empresa, pues. Entonces ahí viene el tema de que mucha gente donde se divide en que quién tiene la razón, si la persona hizo la protesta, el dueño del código, o si la empresa está obligada en darle dinero o no. Entonces, creo que podemos hablar de eso. Yo ¿Cómo? creo que ¿O en qué Ah, opinas? dale. particular, yo creo que en particular eh, es una cosa como más de voluntad, ¿no? O sea, así como esta persona tuvo la voluntad de hacer estas librerías, o sea, estas librerías y ponerlas y dejarlas abiertas para que las puedan usar bajo sus licencias o sus restricciones igual. Los que las usan también tienen capaz la libertad de decidir si quieren Sí, voluntariamente donar o no. Y así GitHub también tiene, tiene, GitHub tiene para que usted pueda donar.
Sí, a los sí, desarrolladores. sí. Pero también esta persona tiene para mí también todo el derecho de decir voluntariamente bajo mi código. O sea, Ujú. Claro, así es. Ahí también entra un poco en conflicto, pero ya esto no es una cosa legal porque ya, digamos, la parte legal a mí me parece que GitHub está más que cubierto, pero está un tema como más ético en el que esta persona, esa libertad de bajar el código, la pierde. Ya no o sea, básicamente mitigaron la protesta de esta persona de cierta manera. O sea, no hay discusión en que GitHub tiene toda la razón en lo que hizo de manera legal, pero capaz éticamente ahí es donde entra donde la entra la discusión. discusión. Exacto. Igual está otro tema que es que hay esfuerzos, sí, por tratar de mitigar el problema, pero capaz se necesita algo más. Sé que en EPM, cuando lo instalas, puedes hacer, si no estoy mal, el fund, npm fund. Y GitHub está también con este tema de las donaciones. O sea, hay algunos esfuerzos para llegar ahí, pero Es que, es está que yo claro creo que que no. les toca, o sea, porque es que, bueno, también cabe recalcar que no solamente GitHub pertenece a Microsoft, NPM también, Visual Studio Code, o sea, estas grandes, obviamente grandes empresas, pues también se están adueñando de todo esto de open source, apoyando también, por ejemplo, Google también apoyan, como lo comentaba Miguel. Y a mí me dio curiosidad fue que cuando él dice respetuosamente ya no apoyaré las empresas Fortune 500 con mi trabajo gratuito, aproveché esto como una oportunidad para enviarme un contrato anual de 6 cifras o para el proyecto y que alguien más trabaje en él. Entonces eso fue muy, o sea, me dio un poquito ahí de risa. Había una gente también que preguntaba em, qué alternativas hay a GitHub. Yo creo que pues la más importante, pues como que su competidor más importante es GitLab, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Sí. Pero no entiendo por Y qué no ha terminado de así a nivel de como, o sea, yo he usado bastante GitLab, es muy chévere, tiene muchas cosas buenas. El tema, antes de que saliera los GitHub Actions, los pipelines con GitLab eran muy bien. Entonces, al final esos ahorita son los dos como más importantes, ¿no? Yo recuerdo Había Bitbucket, pero Bitbucket, ajá. ya, mi No porque sé, no sé qué es de la vida de Bitbucket, francamente, es últimamente. el que uso yo en el trabajo todos los ¿Ah, días, ¿sí? sí? pero Sí, sí, ok, ok. pero casi no lo he visto para cosas open source. O sea, me parece muy No, raro. De hecho, cuando veo un código libre y los tienen ahí en Bitbucket, porque es como muy empresarial, así muy las cosas cerradas, pues. exacto. Bueno, es que era como su enfoque, ¿no? Para temas privados. Sí. Yo quería comentarle las alternativas. Por ejemplo, WordPress tiene su propio repositorio. ¿Ah, sí? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer código para WordPress o los plugins y eso, ellos tienen su propio repositorio. Y también Mozilla también tiene su propio hospedado, sus propios proyectos en su propio repo, pues. Que de hecho ellos usan es Mercurial, no usan Git, sino Mercurial. Entonces yo le echaba broma, porque mucha gente decía, no, que GitHub se usa mucho para el trabajo como tal. Entonces yo decía, pero por ejemplo, mis contribuciones más que todo al software libre es open source, es WordPress y Mozilla, en ningún lado salen GitHub. Entonces, y conozco mucha gente que es así, otros proyectos, y por ejemplo, Gnome, de los escritorios de Linux, ellos Ujú. tienen una instancia GitLab propia. Y como GitLab es open source, lo descargan, tienen su propio servidor de GitLab y ahí hospedan su De Ah, proyecto, sí, hecho, pues. los self-hosted, ¿no? de hecho, Ajá, GitLab hace poco salió a la bolsa. Entonces, o sea, bien, o sea, sí, buenas noticias para ese lado, esa alternativa. Que al final es otra empresa privada, ¿no? O sea, pero, sí. o sea, Pero al menos tienes como el código ahí, la alternativa de hacerlo tú exactamente. mismo. Ujú. A nivel de esfuerzos que las empresas para ir como con ese tema. ¿Sabes qué? Yo creo que las startups, no tanto las empresas grandes, las startups, porque las empresas grandes de una u otra forma sí siento que apoyan sus open source, no, obviamente no todo, porque pues viven de eso. Entonces,
Por ejemplo, Google con Angular. Angular es open source. Em, pero ellos tienen su equipo Angular ahí, ellos le pagan a su equipo. Me imagino Microsoft con Visual Studio Code. Visual Studio Code es open source. Eh, Obviamente pagan a sus desarrolladores. El problema es con esto, como lo comentaba Miguel, con estos eh, desarrolladores que hacen librerías, etcétera, que no pertenecen a una empresa como esta, y es donde es un poco más cuesta arriba. Aquel día Sí. una vez estaba escuchando una entrevista de uno de los creadores, creo que es español, de CTCH, Mm, de... Sí, Now CTCH, sí, lo del terminar. sí, Ajá. Entonces, y él decía que él no le, o sea, él recibe que unas que otras contribuciones, pero no era gran cosa. Y eso corre a nivel en muchísimas computadoras. Entonces, a donde voy es que me parece, yo creo que las startups, empresas que son pequeñas, pero que están generando bastantes ingresos, deben apoyar más a todas estas open source. Porque yo creo que si el open source se acaba, las primeras que mueren son todas las startups. O sea, puede sí, sonar un poco obvio, pero yo que he trabajado siempre en startups, la alternativa es open source, o sea, todo, 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 todo. Si usted se pone a ver, todo es open source. O sea, y creo que no estamos retribuyendo. O sea, también es que no hay esa cultura, pero creo que viene parte más de los sí, líderes de la empresa, cómo se le contribuye, cómo llegar, mire, nosotros estamos usando esta librería nos ha hecho muy bien a nuestra startup, cómo contribuimos a esa librería para que les vaya bien, porque si se les daña, si no la continúan, pues es un problema para la startup y es un problema para el desarrollador y bueno, un ciclo. Que ya ha Es que no pasado, es ¿no? viable. Sí, sí, sí. Es que no es viable trabajar a punta de hacerlo todo. Al menos en el mundo de hoy, no. Y hace bastante tiempo recuerdo una conversación que tuve con una persona de Google en Venezuela, justamente fue a dar una charla claro, como estábamos en la universidad y estábamos como que, hey, ¿qué consejos nos puedes dar? No sé qué. No hagan nada desde cero. Fue así como el core que nos Claro. dio. Entonces, imagínate, si eso viene desde ahí, al menos para las pequeñas empresas, ¿qué queda? O sea, ¿cómo puedes competir con unos monstruos que, ok, si le tumbas la librería van a sufrir, no, no es que no van a sufrir, pero pueden maniobrar, pueden traer gente, tienen cómo resolver el problema. sí. Claro. Ay, no sé qué opina de eso, amigo. No, no, sí, no, no tengo nada así que Sí. me ocurrieron los Listo. tres. Sí, o sea, porque, o sea, ¿cómo incentivar Claro, a esa cultura? O sea, ¿cómo llegar a eso? Porque sí, los dueños de las startups o incluso los CTOs, creería yo, obviamente no todos, algo así, como que esos ejecutivos no lo ven, no lo ven, pero tampoco tienen que verlo, ¿no? O sea, no sé si, o sea, es como esa dinámica, cómo contribuir. Creo que debe haber, no, aquí ya empiezo yo un poco a desconocer lo que comentaba Víctor, debe haber más iniciativas para colaborarles, ¿no? Como que debe ser más visible esa colaboración, creería yo. sí, ahorita que comentaba la cultura, yo creo que es el mismo, ese es el problema en realidad, que no hay cultura de donar a los proyectos. Y de hecho me quedé pensando porque, por ejemplo, he ido muchísimos eventos de software libre y creo que ninguno han hablado de ese tema de cómo ayudar o cómo hacer para subsistir un proyecto de software libre, pues, open source. Y creo que es importante, de hecho estaba pensando eso, como que es importante en los eventos de open source tener charlas así, unas charlas al menos por evento de cómo contribuir y cómo ayudar bien sea económicamente o con parches, etcétera, a un proyecto ¿Sabes por qué? que También subsista. creo, porque no sé ahorita, pero yo, antes en la comunidad open source, el recibir dinero era como medio mal visto, Sí, ¿verdad? sí, yo creo que la parte corporativa la veían como mal, yo creo que. Exacto, o Y, sea, como que recibir dinero de las empresas, pues obviamente no es bien visto,
Pero pues esos desarrolladores tienen que comer también. Y de hecho creo que no sé si toca el tema de lo que estamos hablando, pero algo que me pasó ahorita era que en Venezuela yo veía como que los comunidades de software libre, como quién eran como los chavistas y quién eran los Mm, normales, pues los más. Yo pensaba que era un tema político. Entonces luego cuando fui a otros países me di cuenta que no es solo chavistas, sino es más bien como gente que es de izquierda y la sí, gente que apoya como las corporaciones. Entonces hay gente que es como ver como el software, el open source, como, bueno, yo creo eso, soy altruista, le estoy quitando la competencia a una empresa privada, tal, no me importa el dinero, luego como para allá, como para no, digamos, como para ayudar a sí, la sociedad. Y hay otra gente que lo ve como que, bueno, me gusta la parte de ingeniero, quiero que la gente me contribuya, así me ahorro costos de desarrollo, yo inclusive puedo vender esto, o sea, hay todo lo ve más como que puede haber un negocio o algo en contra de eso. Entonces, creo que es donde surge la, mm, lo que usted comentaba, pues, de que hay gente que antes no gusta recibir, hay gente que no gusta recibir dinero, otra gente que sí. Entonces se forma al lado ahorita de que hay gente que apoya a GitHub, otra gente que apoya que protestó, sí. entonces creo que se basa en parte a eso. El problema de todo lo que estamos viendo ahorita, todo el mundo polariza de una vez. Entonces hay que ir o Sí, uno por el otro y listo. No, por ejemplo, yo no. creo que en este caso ambos tienen la razón, solo que la Exacto. razón de uno choca con la del otro, pues la misión. Hay Porque que... yo creo que... Ajá. Ujú. Dile, dile, tranquilo. No, yo decía yo, por ejemplo, yo como programador, o sea, por ejemplo, a veces yo hago un software y vamos a empezar, lo hago como altruista, pues quiero hacer este software, quiero que a alguien le sirva y eso. Pues también debe ser como que no está mal, porque por ejemplo, ok, yo estoy pasando por cosas económicas y pronto yo veo que Google usa la librería y que le está sacando dinero, como que, concha, yo soy el que la mantengo y ni siquiera menos un reconocimiento o algo, no sé. Y de hecho pasó Exacto. hace años con, no sé si se acuerdan, la vulnerabilidad de Heartbleed, Ajá. que era en los certificados. El Y, HTTPS. y entonces era impresionante porque resulta que no me acuerdo si era OpenSSL o la librería que descifraba, la hacía una sola persona, más nada, más nadie, que vivía por ahí en Europa y como que recibía como que $1.000 de donación al mes. Entonces, mucha gente lo criticó porque todas las empresas que venden dominios, por ejemplo, Google, Mozilla, que tiene, Apple, o sea, todos los que tienen navegadores trabajaban con esa librería o la empresa de hosting, o sea, todo el mundo básicamente usaba OpenSSL y al final era desarrollado por una sola persona que medio subsistía en el mundo. Entonces, él no tenía la capacidad de, por ejemplo, de esas vulnerabilidades que afectó casi que todo el mundo. Y entonces de ahí de cuando la gente decía, ah, pero ¿por qué entonces las empresas no, por ejemplo, al menos le patrocinan a él un sueldo Exacto. y que él mantiene básicamente el core de Internet? Entonces, a veces Claro. llegamos a ese punto, donde Es hay, o que sea, ¿no? el tema es que por lo menos este tipo de personas que son de que desarrollan esto no quieren pertenecer, no, o sea, no quieren tener un sueldo. A veces pasa eso también. Ujú. Exacto. O sea, porque es que yo también me pongo en el lado de ellos, es como que yo estoy tranquilo desarrollando, obviamente debería recibir más apoyo, no sé si por lo menos de sueldo o algo, pero el problema es que cuando una corporación, una empresa le da un sueldo, ya ellos me imagino que deben sentirse, o sea, es como que, pero ya no trabajo para mí, trabajo para Google. Sí. O Sí, sea, las donaciones sí pueden existir, obviamente deben, o sea, es complicado. Tú sí, que, dale, 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 Víctor. hay una presión de que te van a dejar de apoyar, por ejemplo. Sí. Esa es una. Y la otra es que también, sí, por favor corríjame aquí si esto no es cierto, pero si no estoy mal, por ejemplo, Microsoft estuvo o está contribuyendo bastante a la Linux Foundation, si no estoy mal. Y si bien eso por un lado suena bien, por otro se puede pensar como están aumentando o aumentan el área de influencia sobre The Sí. Linux Foundation. Ahí, Miguel, tú nos puedes contar un poco, creo que los Sí. tres que estamos aquí, creo que el que obviamente has estado en todo el tema de open source, colaborado, apoyado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo de open source? Desde que, o cuándo empezaste influenciarte como de yo quiero colaborar con esto, cómo colaborar también, porque es importante aquí pues, que estamos hablando de open source, nos digas cómo colaborar. Yo le puedo pasar un enlace, yo tengo una charla que doy para cómo colaborar Ok, con súper. software libre, porque muchas veces la gente a veces es eso, o sea, quiero colaborar, pero no sé cómo. Y
Ya que no sé si responder lo de Microsoft o lo de, No, dale, si o lo quieres de empieza GR. con lo de Microsoft y continuamos con lo otro. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que el tema político, o sea, lo político no, sino que estamos hablando ahorita, porque, por ejemplo, Microsoft entró a Linux Foundation, obviamente lo que le interesa es su beneficio propio, pues y no está malo. Ellos quieren entrar para poder ofrecer Linux a las máquinas en Azure, por ejemplo, y que corre bien. Y ahora más con lo de la interacción de Linux con Windows, que Con ahora Windows como System sub- for el Linux, ¿no? sub- ajá, ese. Ujú. Y entonces ahí viene el mismo debate que vamos a dar vueltas, pero no quiero caer en ese círculo de, ok, o sea, ¿quién se beneficia? Pues, ok, bueno, al menos ahora puedo contratar un servicio de Microsoft, pero me ofrecen Linux. Entonces, tengo esa alternativa ahora que antes no tenía. Y porque de pronto hay trabajos que trabajan con tecnología Microsoft y necesito una máquina con Linux, bueno, ahora tengo la posibilidad. O, por ejemplo, lo mismo, gente que trabaja con máquinas Windows, pues tiene toda la protección y la red en la infraestructura en Windows, entonces al menos ahora puedo tener Linux dentro de mi sistema operativo. Entonces, hay gente que lo ve como que no, ahora más bien Microsoft se está metiendo en esto y ahora ya la gente no va a instalar Linux porque ya con Windows pues lo va a tener. Entonces, eh, yo creo que cada quien depende como su forma de pensar de la vida o de Ujú. lógica, o sea, de cara a uno a otro. Y con lo del software libre, pues sí, yo lo vi yo empecé más que todo por la cultura como hacker. Así Ok. de que de hecho estaba como con la fiebre de que ya quiero ser hacker y eso, tomar páginas y eso. Estoy maduro. Y ¿Tumbaste entonces alguna vez? sí, pero con ingeniería social, fue muy cómico. Ah. La gente, bueno, ahorita la gente no lo sabe, pero fue con ingeniería social. Le hice creer a todo el mundo que era con tecnología, pero no, con ingeniería social. Al final los hackers, bueno, si han visto Mr. Robot, Sí, tremenda serie, una de mis series favoritas. igual. O sea, obviamente ahí el man es un crack y todo, pero muchos hackers que hace todo es con ingeniería social. Y Yo diría que la no sé, mayoría, ¿no? 98% es ingeniería social, Sí. si no es el 100. O sea, tiene que haber al menos un toquecito de ingeniería social. Sí. Exacto. Y Pero cuéntanos eso si se puede, ¿no? El, el, eh, esa particularidad, esa cómo hiciste creer a la gente que con tecnología. no, porque o sea, al final era un sitio de chat de cuando estaba adolescente, de colegios de bachillerato, donde todo el mundo Ah, chateaba en foro. Y entonces, como en esa época, pues no sabía, le pasaba que si escáner y tal, hasta que vi que pusieron una foto de unas muchachas menor de edad, ajá. eróticas. Entonces le escribí rápido a soporte y le dije que me habían robado el correo, que lo había perdido y que no me importaba, pero que ahora hay una foto de una menor, entonces ya es peligroso y con la policía y tal, que por favor me dieran acceso a la cuenta para borrarlas. Y después cuando vi, me llegó al correo la cuenta, usuario y contraseña y pude entrar a la... Y también sabía que el dueño de la página como se había ido de intercambio, no sé, me interesaba eso, se había ido, ¿no? Ya la página no estaba en mantenimiento. Y después, entonces, al principio todo Metepol como la típica página de hackeado por cuando Mm. tenía otro nick y tal, y le decía a la gente, no, mira, estoy yo entrando a los servidores y tal, la contraseña y tal. Y, y fue simplemente escribirle a la de soporte, eso pues. Sí. Y, Que sea muy importante. Aquel día estábamos hablando de eso en otro episodio de toda esta importancia de la seguridad, ¿no? ujú. Pero bueno, esa hay otro tema. Si quieres, síguenos contando ahí tu experiencia con todo este tema de Ah, open bueno, source, cómo colaborar, etcétera. sí, yo creo que cuando uno, por ejemplo, yo tengo un proyecto de WordPress, por eso justo estaba trabajando ante la llamada. Entonces al principio lo hice fue para mi blog. O sea, como que, bueno, voy a hacer este proyecto y el proyecto lo voy a hacer este plugin para mostrar digamos, el archivo de mi blog de la manera que yo quiero. Y después lo puse libre. Entonces hay gente que colabora y pues, bueno, muy rara vez, pero tengo medio abandonado, entonces estoy retomándolo. Pero entonces había gente que de pronto, a mí como programa me molestaba porque era como que, mire, estoy haciendo esta página, no sé, vamos a poner una exageración para Uber, por ejemplo, y quiero que me resuelva este problema hoy mismo, así que yo como que, bueno, ¿qué pasa? O sea, una empresa grande y yo estoy ocupado, tengo mi propia vida, y eso, entonces, si quiere que le ayude, pues bueno, al menos done o pague ahí, no moleste, pues. Y pues lo hacía yo con mi tiempo. Entonces me acordé lo que decía Víctor, de que a veces uno lo hace por tiempo libre, como bueno, estoy aburrido, vamos a meter este proyecto
o a veces hacer una actualización de mi blog y para que no se me dañe, pues voy a meter código nuevo, pues. Y se me fue la idea, pero sí, o sea, la idea era como que yo empecé así como por hobby y todavía lo tengo como por hobby la aplicación. Entonces, pero de pronto, para lo que para un hobby, de pronto para otra empresa es algo sustancial Mm, y parte de su core, por así, o parte para hacer ganancias. Entonces, probablemente el programador Mac se sintió así mal de que de pronto alguien le estuviese pidiendo presión de que dedique más tiempo o haga más cosas o mejore el código cuando hay empresas lucrándose, pues, y él no recibía nada de eso. Y entonces, este, creo que por ahí van los tiros, pues, como que él lo veía más por el lado del hobby, medio hacker, y pronto se dio cuenta que había una presión económica y tal, y eso. Entonces, bueno, entonces páguenme o contrátenme y colocó eso. Es como, bueno, esto es mío, voy a dañarlo porque ya me cansé exacto. de impresión. ¿Y Ujú. actualmente sigues colaborando con Mozilla? Sí, poco, pero sí. De, Sí. de hecho, ahorita hago la publicidad. Están en MDN para documentación. Están buscando gente para traducir a español Ah, muy los importante, ¿eh? textos. Esa es una muy buena forma de colaborar open source. Sí, Eh, de hecho, una de las más fáciles, entre comillas, para acceder a colaborar, ¿verdad? No ujú, todo tiene que ser un programador, no tienes que ser un programador duro. Porque, ¿sabes qué me pasaba a mí? Yo creo que yo como una o dos veces he colaborado, pero hubo un tiempo que a mí me gustaba como yo decía, quiero colaborar, pero me entraba como ese síndrome del impostor, como ujú, que no sé si les ha pasado, de sí, como que me da miedo, como será que van a pensar o no. En realidad es como que no, o sea, no piensen eso, colaboren. Lo peor que es le nieguen el pull request y listo. sí. Yo le mostré a los alumnos porque una vez yo mandé un parche en Mozilla. Y eso que lo revisé, yo le dije, era como si fuese mi examen de graduación, así lo revisé, todo normal. Y cuando me entregan el feedback es horrible, así le falta aquí una coma, este lo rompe aquí, todo tal, un montón y eso está público, pues. Entonces le dije, bueno, empezó no hay problema porque así uno aprende, pues, y no le, Claro, es mucho más Sí, valioso mejorar y después queda el registro de que usted lo mejoró, entonces también es bueno. O sea, mucha gente se sí. enfoca en lo negativo, pero claro, claro. todo el mundo pasa por eso, todo el mundo. Sí, sí. Pasa también que hay gente tóxica corrigiendo, pero Sí, bueno, hay que aprender a llevar eso y sacar, como extraer lo que es realmente valioso, que es el feedback de lo que te están corrigiendo. O sea, ¿Qué fue lo que pasó con Mozilla hace poco a nivel de empresa? Yo creo que me acuerdo que tú me comentaste la vez pasada, pero la compró otra empresa. ¿Cómo fue no sé si tenemos... no, es que tienen unos problemas económicos Ok. y entonces despidieron a muchos programadores y cerraron muchos proyectos. Más que todo ese es el Y problema que esto, hubo. y esto afectó el open source, obviamente. ¿O no? Sí, de hecho me parece mal porque parece que una de las cosas por lo que usó Firefox es que es el único navegador completamente como libre y que de verdad apoya a los usuarios en privacidad. Ok. Los otros navegadores siempre buscan sacarte información y hospedarlo, entonces, pero lamentablemente tienen también más recursos económicos para invertir en mejoras y eso. Entonces, Claro. probablemente caemos en lo que estamos hablando ahorita, pues de que a veces por falta de nosotros hacer una donación, bien sea con código o económica o en el proyecto, un proyecto puede morir con el tiempo, pues. Y todas las personas que dependen de él, pues son afectadas, Claro. pues. yo To- llegué a hacer alguna donacioncilla a Firefox, porque un día estaba yo usando así intensamente y dije, oye, esto toma tiempo, esto es difícil, Sí, esto da mucho valor, funciona bien. Oye, vamos a darle algo. Esa gente está poniendo corazón ahí. Sí, ¿Cómo funcionan esas donaciones a Firefox, Miguel? O sea, por ejemplo, ¿ustedes los que colaboran, llegan a ver algo de eso o no? ¿Cómo funciona eso? pues, uy, no sé porque el caso de Mozilla es muy grande, Claro. pero no sé cómo diría, es que yo creo que yo sé que ellos manejan como presupuestos por áreas. Pero yo, por ejemplo, estuve en TechSpeaker, que era un programa de conferencista.
Ok. Te asignaban como un presupuesto y entonces, bueno, estos son, por ejemplo, usted hay un presupuesto, hay unos eventos al año como que tienen que ir fijos, o sea, que Mozilla tiene que ir fijo porque es importante. Y entonces uno, por ejemplo, proponía charlas o eventos y ellos lo patrocinaban de acuerdo a ese presupuesto y la mitad. Ah, ok. Y sé que también hay Sí. otros programas que eran todos con presupuesto. Entonces, y por ejemplo, pero Fedora también, pues tengo unos amigos que son de Fedora. Y sé que también tiene un presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto este año para Latinoamérica es tanto. Entonces ahí Ok. pueden ser eventos, viajes o hackatones, etcétera, este tipo de cosas O sea, ahí es donde se ven organizadas. reflejadas esas donaciones también, me imagino. Sí. Y eso generalmente es con métrica, todo es métrica. O sea, no es que le vamos a dar ese dinero sin. Ah, porque sí, sino métricas. Por ejemplo, a mí una charla me pedían cuánta gente asistió, de cuánta esa gente de pronto se conectó a las redes sociales, lo empezó a seguir, y ellos empezaban a como a sumar, pues. Por ejemplo, de Latinoamérica, cuánta gente está colaborando, cuánta gente nos está siguiendo, interactuando, y entonces ellos veían si ese dinero valía la pena invertirlo en eso, en esas cosas, pues. Súper. ¿Víctor ha colaborado alguna vez en algo? De contribuir con código. O con lo que sea open source. He donado, no he contribuido, he tenido ese mismo tema y sí me restringí y bueno, eso fue hace bastante tiempo y no sé, bueno, Miguel no te comenté un poquito de mi background, pero yo últimamente he estado más como en la parte de management. Estoy tratando de, en mi tiempo libre, volver a tomar la parte hard técnica. Entonces, sí, justamente de hecho, ahorita que le comentaba a Henry que estaba trabajando en un proyecto personal, encontré un repositorio para, para una potencial mejor ahí, entonces tengo como justamente Creo que se le queda entrecortado. que, Sí. que quiero, quiero Eso es para que meter dicen alguna conclusión, si me permiten. Eh, eh, yo tenía una pregunta porque es un tema interesante respecto a los search engines. ¿Me caí? Oh, perdón. Sí, sí, está como entrecortado un Ahí, poco. Eso es para que digan, ah, ver que el internet en sí. Canadá es mejor que en Latinoamérica. En Colombia. Tenemos mejor internet en Colombia. Me- Sí, señor, sí, señor. Ya, 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 ya. No sé si me llegaron a escuchar. Más o menos lo último, sí. ¿Qué, Sí qué- qué llegaron? que tienes un Sí, no, proyecto. bueno, sí. Sí, o sea, básicamente que estoy trabajando en este proyecto y precisamente identifiqué que hay una mejora en un script de una utilidad que que implementé, o sea, que tuve que modificar un poco y nada, o sea, en lo que tengo un chance le voy a mandar un pull request a ver qué pasa. Sí, ¿Y habías hecho una ya, pregunta Diego. ahorita? ¿Yo? Sí, creo que había Iba a lo hacer una último. pregunta, Eso, iba a eso, hacer eso. una pregunta, sí. Y capaz Miguel sabe sobre esto, porque sé que hay un tema con con los search engines en Firefox. Entiendo, si no estoy mal, que Firefox de cierta manera tiene alguna dependencia con Google, porque creo que Sí. le pagan para mantener como el default, ¿no? Ujú. Sí, Sí, ellos tienen un contrato millonario de que, por ejemplo, sé que lo hacen para América. No sé si Latinoamérica, pero en Estados Unidos, por ejemplo, le pagan para que el Ah, navegador por por ver. defecto sea Google. Y no sé si en Rusia o hay otra parte de otro país donde también le pagan para que sea otro específicamente. ¿Qué usan? Entonces, Go. Go. no, yo era otro. uso, Yo yo uso, sí. sí, ¿Sí? ¿Ustedes sí. usan dot, dot? Sí. Sí, pero sí no sé si les pasa que DuckDuckGo para mí tiene como una especie de límite, o sea, Ajá. llega un punto en el Sí. que lo útil de lo que te dan es como muy limitado y después de ese cierto punto tienes que irte a Google. Sí. Sí, pero están haciendo un buen esfuerzo, me parece a mí. Ujú. Ha mejorado mucho. Mm.
Yo estoy usando, ahorita empecé a probar y ya llevo rato usando los Brave. No, obviamente está basado en Chromium, pero, pero está interesante por lo que por defecto bloquea todas las cookies, etcétera. Entonces, eso me gusta un poco. No sé si lo han visto. Y que pues por debajo está todo el tema este de blockchain, que supuestamente por utilizarlo ahí va acumulando moneditas. Sí, lo he escuchado, o sea, lo he visto, pero no, la parte de Yo blockchain, sí, lo, no. yo lo he estado medio últimamente usando un poquito más porque para cosas que son compatibles solamente con Chrome, eh, entonces prefiero utilizar ese. Pero por lo general el número uno que utilizo es Firefox. Excelente. Yo sí soy, no sé por qué, como que estoy tan acostumbrado a Chrome que pues, nunca le he dado la oportunidad de trabajar con Firefox. Hay vergüenza ahí, perdón Miguel. No, tranquilo. No, yo sí no soy así extremista, de que no, tiene que usar eso, y Que, nada que, propietario, no, no, tampoco. Nunca he sido extremista con nada. que ese es otro punto de las comunidades open source, ¿no? Que alejan a muchas Ujú. personas porque son muy, esto es así, porque si no es así, o sea, no, o sea, Sí, esa no todo es cultura hace blanco no y me gusta. negro. Ujú. Y al Exacto. final no siempre va a usar algo propietario con alguna cosa, un driver, no sé qué, es imposible, pues. Exacto. Entonces, recapitulando como para ir terminando, listo, Marat Squares, pues bueno, este desarrollador que terminó eso, vamos a ver en qué termina parando esto, vamos a ver si eventualmente van a surgir más protestas. Em, pues le hacemos la suerte ahí si Marat está escuchando este podcast, que en cierta Invitado, parte lo ¿no? apoyamos, pero entendemos la protesta, que creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, creo que al Sí, final no es, o sea, no es que hay que estar con uno o con el otro, o sea, lastimosamente pues afectó a varias personas y a varias empresas, pero se entiende la protesta, se entiende también que GitHub haya tomado estas acciones, es su empresa, es una empresa privada. Eh, y no sé si tienen un mensaje ahí como para terminar sobre el open source, Miguel. yo, yo creo que tengo un mensaje, si por ejemplo, si eres, vas a hacer un proyecto y lo vas a compartir, opino que tú eres el dueño absoluto de todo eso. Si lo ponen en licencia donde permites que otro lo copie, bueno, ya ahí eso, hay un fork y ya eso no lo controlas. Pero yo creo que si, por ejemplo, está pasando dificultad económica o necesitas dinero, yo creo que lo más conveniente es ser transparente, decir, mira, no puedo hacer esta funcionalidad o no puedo seguir un proyecto porque no tengo dinero. Entonces, si quieren, bueno, paguen aquí y ya, listo. No hacerlo de esta manera tan drástica de cerrar el código y eso. Y por otro lado, creo que las empresas deben cuidarse, o sea, no es que porque aparece en MPM y lo hizo una persona por allá en otro lado del mundo, ya se funciona bien Mm, y depende, yo creo que sería bueno tener como unos fork y al menos como tratar de controlar eso, pues no, de que se ocurra un problema en el repositorio original, al menos tengo un respaldo o de mi versión o de mi repositorio como tal, pues con esas dos cosas creo que se hubiese evitado todo este problema de la exacto. protesta. Y algo que pues sí decía Víctor siempre como pinear las versiones, ¿no? Es Sí. una buena práctica y no siempre traerse la última versión para evitar cualquier cosa. Mm. No sé, Víctor, si tiene un mensaje para el mundo del open source, la gente que quiere iniciarse, la gente que anda en este mundo. Yo creo que Miguel lo dijo bastante bien. Creo que hay un tema, digamos, de ser un poco pragmático, ¿no? Al final, a la hora del té, pues, ¿qué se podría haber logrado? Que esta persona, pues, obtuviera más remuneración por su buen trabajo, ¿no? Y al final, pues, terminó sin la cuenta de GitHub. Capaz va a tener repercusiones en el futuro que lleven a cosas más positivas, pero por ahora el outcome para él ha sido negativo hasta cierto punto. Igual se está hablando del problema y es una protesta fuerte, pero
Nada, y el otro punto que me parece importante es sí ser un poco más conscientes con open source, entender que hay gente que le pone mucho corazón, mucho esfuerzo, mucho trabajo y dedicación. Y nada, o sea, esa gente también come, esa gente también vive y creo que es importante tenerlos en cuenta. Listo, súper. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, Gracias por la por la invitación. invitación. Nos veremos si hablamos en otro episodio. Sé que contamos contigo para otro episodio, Ah, entonces gracias. muchísimas gracias ahí. Gracias, Víctor. Em, Gracias. Saludos y no olviden todos suscribirse, darle like, activar la campanita, suscribirse, no, darle like en Spotify, seguirnos en Spotify, darle follow. Pues hasta ahorita estamos empezando. Este episodio sale de hoy, el domingo 16 de enero y el siguiente también como para que lo vayan viendo. Hablamos de mucho frontend y va a estar también muy bueno el siguiente domingo. Cada domingo este podcast, cada domingo va a salir un episodio nuevo. Y nada más. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y coméntenos si quieren de algún otro episodio. Tenemos varias ideas entre Víctor y yo de los siguientes episodios que van a estar muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Chao. Chao.